Oops, LinkedIn says you are not approved for LinkedIn Live. ¿Ah? Go live. Dice que ya está live. Sí. ¿Qué pasó con LinkedIn? Bueno, nada, por alguna razón lo vamos a grabar. ¿El LinkedIn no salió? Ya estamos live. Ok. Estamos, En querida. Facebook y YouTube, ¿sí? Sí, estamos live hace 42 segundos. Vamos a ver Excelente. aquí. Settings. Ok. Vamos a poner el vídeo. Espérate. Share. Share screen. Share screen. Share audio. Share. Hola, soy Natasha Santiago, doctora en Psicología del Trabajo, coach y tu socio de gente y de organizaciones. Tanto los individuos como las organizaciones se comportan según las necesidades y exigencias de su entorno. Cada cual tiene su historia, valores, fortalezas y la fuerte necesidad de desarrollarse. Van evolucionando y adoptando nuevas formas para lograr sus metas. La entidad es única. Como profesionales de gente y de organizaciones, buscamos implementar y compartir diversidad de acciones y prácticas que se puedan ejecutar según su necesidad, apalancando su estrategia y su talento. Queremos fortalecer el futuro financiero y la sostenibilidad de la organización a través de su gente. Con colaboración, aprendizaje mutuo y el fuerte objetivo de maximizar el potencial, logramos mejor impacto y resultados. Te invito a que me acompañes a nuestro momento de impulso. ¿Estás recording? No lo sé. Lo veremos. Hola, hola. Hola, hola. Ildefonso saludando por aquí. Gracias por confirmarnos que estoy en vivo. No sé si se vio el video, pero eso es parte de la introducción. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer encuentro de Momento de Impulso y no puedo estar más contenta por quien me está acompañando hoy. Definitivamente nos reconectamos después de un tiempito, ¿verdad, Carolina? Así es. Cariño le digo Caro, pero básicamente me comuniqué con ella, no dudó en obviamente colaborar con este proceso y con esta dinámica que le llamamos Journey en un buen español. Y queremos de manera interactiva poder compartir más, Carolina, desde sus experiencias, lo que el tema de hoy, que lo dividimos en temporadas, estamos arrancando temporada 1 con episodio, que es el tema. Vamos a estar hablando de cultura en términos de por qué la cultura es el factor de éxito de una organización. Cuando hablamos de organizaciones, no hablamos de organizaciones solamente grandes. A veces pensamos que esto es como tiene que ser un mundo gigante. La organización lo puede componer una persona, como lo somos Carolina y yo hoy día, y ya sabrán por qué lo digo, porque trabajamos con otras personas y lo pueden componer 5, 6, 10, 20, 30, 1000, 2000 empleados, etcétera. Sin embargo, el objetivo de hoy, además de estar colaborando con Carolina, es hacer una breve introducción de ella y que interactivamente podamos
transferirles a ustedes a través de nuestras experiencias, básicamente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de cultura que tanto escuchamos? ¿Cómo lo podemos realmente traducir? ¿Y por qué hay unas organizaciones que son más exitosas que otras? O no necesariamente el por qué, pero a través de nuestras experiencias le podemos transferir qué son esos elementos claves, sobre todo Carolina nos va a compartir qué son esos elementos claves o esos factores que se deben dar para cuando hablamos de alguna transformación de cultura, porque la clave es que tiene que ser sistémica y por qué la clave es que tenemos que envolver a toda la organización, a toda la entidad. Así que me imagino que todos ustedes han tenido muchas experiencias de alguna manera u otra trabajando con valores, escuchando creencias, escuchando o expresando, no sé si se les viene en recuerdo, por ejemplo, me encanta la cultura de esta compañía. Yo hago un fit espectacular. Me encanta cómo se visten. Esa cultura está buenísima. Me encanta la informalidad, la manera en que se expresan, cómo me siento en el ambiente de trabajo. Pero realmente, esa es la cultura. Realmente nuestro liderato o ustedes líderes quienes se están conectando, estamos transfiriendo lo que verdaderamente queremos que sea la cultura. Así que quisiera no trillar el concepto y hablar de manera más, ¿verdad, Carolina, como nos gusta, práctica y que ustedes se puedan llevar algo clave y algún aprendizaje de esta horita o 45 50 minutos que queremos tener para dar espacio. Si alguien quiere comentar, estamos pendientes a los comentarios y a las preguntas, tanto Carolina y yo. Así que brevemente, pues aprovechando el tiempo, saludamos formalmente y arrancamos con el momento de impulso. Eh, Hay algo que acabo de básicamente recordar que he escuchado en todas mis certificaciones y la experiencia, y es decir, o expresar que los valores individuales impactan significativamente el valor de una organización. ¿Qué ustedes creen sobre eso? Pareciera que no. Pero realmente nos hemos dado cuenta que cuando estamos en escenarios de trabajo donde empiezan ciertas fricciones o no nos sentimos cómodos, empezamos a buscar razones por las cuales eso no sucede. Muchas veces, o la mayoría de las veces, porque no nos damos lo más probable el trabajo de explorar o de identificar o diagnosticar que eso es porque realmente hay unos valores nuestros que chocan con lo que la cultura de la organización o las iniciativas y la manera en que trabaja la organización donde yo trabajo o el lugar va rozando con esa dinámica. Así que verdaderamente vamos a dar comienzo. De nuevo, la dinámica de momento de impulso es bastante interactiva, así que Carolina, quiero que te sientas bien cómoda. Este es tu casa, aunque estamos virtualmente. Carolina, voy a hacer un breve resumen a mi manera, porque ella va a hablar de ella, pero a Carolina la conocí, debo decirlo porque eso es bueno, hace más de, wow, hace más de 15 años. Creo, si no me falla el cálculo. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntas justamente implementando iniciativas de desarrollo organizacional. Eh, Carolina tenía en ese momento un puesto regional donde nos apoyaba a nosotros las afiliadas, en este caso yo estaba en la afiliada de Puerto Rico, a transferir esas iniciativas y apoyarnos en cómo adoptarlas a nuestros países. Así que Carolina tenía un rol donde podía ver, ¿verdad? De esta manera todos los países y tenía el reto de apoyarnos en cómo nosotros trabajar con nuestros líderes y la organización para poder de manera generalizada o consistente inyectar todo lo que era la cultura en ese momento de esa organización o queríamos que fuera, que era basada en valores, ¿te acuerdas? Hacerlo en todos los países. Así que pareciera que cuando hablamos de corporativo todo está masticado, pero cuando nos toca aplicarlo hay retos particulares. Así que hicimos una química buenísima, compartimos la base de la psicología como preparación,
Y hoy día nos ha llevado la trayectoria profesional a estar una y la otra con nuestras propias firmas y tratando entonces de transferir toda esa experiencia y ayudar a todas esas organizaciones o entidades a hacer lo que quieren lograr. Así que le paso la batuta a Caro. Caro, no molesta, ¿verdad? Que te diga Carolina o Caro. Tú me No, dices, tú dime como quieras. De pues cariño, Carolina, este es un ambiente informal. este es un ambiente donde quiero que todos se sientan parte de, así que Caro hoy día es fundadora, preside, es coach también, así que hay muchas cosas en común, pero definitivamente Carolina es venezolana y reside en México. Así que estamos hablando del mismo tema, pero en diferentes escenarios y obviamente esos aspectos culturales y de idioma y de traducción, pues son básicamente lo que yo quiero que logremos o queremos ambas que logremos. Que ustedes entiendan que no siempre es tan simple como se ve, pero que hay cosas elementales que tienen que suceder para lograr nuestros objetivos. Así que, Caro, te paso la batuta para que te presentes y entonces conversamos, arrancamos con la conversación para entonces así darle a nuestra audiencia el espacio para que vaya enamorándose del tema. Excelente, gracias Nat por la introducción y gracias por la invitación. Tú sabes que me puse muy contenta cuando conectaste conmigo y me propusiste esto, me encantó la idea. Bienvenidos a todos también los que se están conectando. Me encanta que haya gente interesada en este tema. Este tema realmente va más allá de las barreras de una organización. El tema de la cultura tiene que ver con nuestra vida en general, con todos los sistemas a los que pertenecemos, no solo lo organizacional. Y mucho más en tiempos como los que estamos viviendo. Entonces, en un ratito hablaremos de eso, pero bueno, yo muy feliz de estar aquí. Les platico rapidísimo un poquito de mí. Este tema de la cultura es un tema que me apasiona. Miren, por alguna razón, coincidencia o no, bueno, yo no creo en las coincidencias, pero me ha tocado a lo largo de toda mi carrera profesional estar en el medio de procesos de cambio de cultura. Wow, quizá perdí la cuenta de cuántos años, pero probablemente el 90% de mi carrera profesional he tenido que estar en distintas organizaciones en el medio de procesos de cambio de cultura o ayudando a facilitar como el abrazar una cultura nueva o en procesos de integración de negocios, de adquisiciones, de mergers, o integraciones después de compras y adquisiciones de distintos tipos, o incluso transformaciones de una función dentro de una organización. Me ha tocado como desde distintas aristas. Y la verdad eso me ha dado como una perspectiva súper amplia del tema de cultura y por qué yo fielmente creo que la cultura sí es un factor de éxito. Es mucho más que una simple afirmación. Yo creo que es una afirmación muy poderosa y yo fielmente creo en eso. Entonces me ha tocado en distintas organizaciones. La mayoría han sido organizaciones transnacionales americanas en las que he estado. Pero la realidad es que la cultura se vive a cualquier nivel, en cualquier geografía, en cualquier tamaño de organización. Entonces, yo creo que lo que vamos a hablar es replicable a cualquier escala, ¿no? Bueno, como dijo Nat, yo soy venezolana, ya tengo un poquito más de 15 años viviendo en México, muy contenta, muy agradecida con este país. La verdad, no quiero extenderme tanto hablando de mí, quiero también pues darle la oportunidad a la gente que empecemos a conversar como de la carnita, ¿verdad? De este live. Gracias, Caro, por ese espacio. Y así como has hecho tu resumen cada vez que planteas todo lo que hemos trabajado, como que uno se siente tan identificado, eh, a veces pensamos que una transformación cultural o cuando hablamos de hacer ese cambio, tenemos que, o la organización tiene que pasar por un proceso significativamente dramático. O sea, lo ponemos grande. Y cuando identificamos la estrategia, porque hay algo que hay que aclarar y quiero partir de esa premisa, todos necesitamos estrategia. O sea, la estrategia no va consono solamente con una corporación o un negocio.
sea, todos en nuestras vidas personales también tenemos nuestras estrategias, ¿cierto? Así que en ese momento es donde realmente debemos definir qué es ese para qué que nosotros queremos lograr en nuestros objetivos. Y ambos pues tienen que ir de la mano, porque el resultado y lo que definimos como por qué, el por qué hacemos esto, el cómo lo hacemos, definitivamente tienen que estar bien complementados. Y ahí pues iremos a través de las experiencias, pero he estado como tú igualmente viendo cambios dramáticos, pero no solamente tienen que ser tan dramáticos para darnos cuenta que hay organizaciones que el nivel alto o digamos el que lidera tiene una idea, ¿verdad? De lo que quiere hacer y de lo que eso significa, pero cuando vamos integrándonos o vamos entrando más a los demás niveles de la organización, nos damos cuenta que no hay una consistencia. Entonces, definitivamente desarrollamos iniciativas, o mejor dicho, procesos, donde evaluamos y cuando vamos a lo más básico, nuestra gente no entiende realmente de qué se trata. Por ejemplo, hemos escuchado muchos valores de honestidad, integridad, humildad, servicio al cliente. Yo que he estado ahora mismo en algunas situaciones personales, la salud, el paciente, ¿verdad? Porque nos vamos multiindustrias y nos damos cuenta verdaderamente que sabe que una cosa es lo que debes hacer como trabajo o en tu rol de trabajo y otra cosa es que internalices y entiendas hacia dónde la organización quiere ir y qué cada una de nuestras personas debe hacer para que eso suceda. Así que definitivamente dejando eso como punto de comienzo y de reflexión, pues los invito a que se pregunten para qué hacemos las cosas y para qué estamos definiendo una estrategia e iniciativas para que el negocio o la organización se eleve a otro nivel, pero definitivamente no podemos dejar atrás ese comportamiento de cómo hacemos las cosas, que son esas conductas que son impactadas en creencias y que le llamamos valores. Así que, Caro, eh, hablando de todo, porque si no, no terminamos y el tiempo no nos da, ayúdame a cómo tú ves ese nivel de entendimiento según la experiencia que has tenido a nivel multipaís. Y has trabajado con Puerto Rico, obviamente. Este, ¿Cómo tú eh, evalúas o clasificas, como te sientas más cómoda, el tema de la cultura? ¿Cómo reacciona la gente realmente cuando entramos nosotros como facilitadores a hablar de este tema? ¿Cómo ves esas reacciones? Wow, mira, yo creo que hay que empezar por tener como un entendimiento consistente, homogéneo de lo que se trata la cultura, porque esto rompe barreras geográficas, estemos en el país que estemos, en el idioma que estemos, la realidad es que la manera como definimos la cultura es la misma, la manera como se da es diferente. Hay un, no paradigma, hay un, ¿qué diría yo? Hay una polémica en cuanto al entendimiento de la cultura y te voy a decir por qué nada, porque muchas veces escuchamos esta definición trivial de la cultura y digo trivial no despectivamente, porque eso es, pero va mucho más allá de eso. Cuando yo digo esta definición trivial me refiero a lo que todos hemos escuchado sobre cultura. ¿Qué hemos escuchado? Es un conjunto de valores, comportamientos, ¿verdad? Tradiciones, rituales, actitudes, creencias, etcétera, de un grupo de miembros en una organización, que forman parte de una organización. Y sí, no deja de ser cierto, pero donde está la polémica es cómo nace la cultura, ¿sí? Porque hay una creencia falsa, totalmente falsa, de que tú diseñas una cultura y simplemente luego la tienes que facilitar o bajar al resto de la organización. Y la realidad es que no funciona de esa manera. Es como, bueno, si aquí hay algunos emprendedores, seguramente lo habrán vivido y si no, lo han escuchado, lo han leído, ¿no? Tú
sí, cuando empiezas una empresa, un negocio, cuando empiezas tu planeación estratégica, ¿no? Y defines tu visión, tu misión, defines tus valores, pero eso no es la cultura, es algo importante. Los valores no son sinónimo de cultura, los valores son parte de la cultura, pero la cultura se hace haciendo, ¿sí? Suena redundante, pero se hace en el vivir, se hace creando una historia. La cultura no existe primero que las personas o que los grupos, no. Primero existen los grupos de personas y cuando esos grupos de personas dentro de una organización empiezan a construir juntos una historia de experiencias, de aprendizajes, de fallas, de errores, de éxitos, etcétera, es cuando se va construyendo realmente la cultura. Cuando esas personas se dan cuenta que hagan lo que hacen está funcionando, ¿sí? Entonces empiezan a declarar, eso funciona, lo hacen válido. Entonces dicen, vamos a empezar a replicarlo. Entonces nuevos miembros de la organización, nuevos miembros de los equipos, empezamos a decir y a enseñar, esto es lo que se espera en esta organización, ¿verdad? Y que tiene que ver no solo con la manera de actuar, tiene que ver con la manera de pensar, con la manera de percibir, con la manera de sentir y con la manera de actuar de la gente. Y entonces ahí es cuando se va convirtiendo en una cultura. En ese punto es cuando podemos empezar a hablar de una cultura. Y esto sucede así en cualquier lugar del mundo y en cualquier sistema, ¿sí? Hasta en un sistema familiar, en cualquier sistema. No importa el idioma ni de dónde vengamos, Exacto. definitivamente. Sí, pero quería hacer esa diferenciación porque muchas veces creemos que, no, si yo defino los valores y esta es la cultura que quiero implementar en mi organización. No, necesitas construir una historia de experiencias compartidas de las personas que forman parte de esa organización para que pueda construirse una cultura. Sí, y qué bueno que lo mencionas, Caro, pues eso es un punto sumamente importante, ¿verdad? De recalcar, porque como bien sabemos y hemos experimentado, llegamos, tenemos el rol y nos dicen, bueno, necesitamos transformar o transicionar a otro nivel con lo que tenemos. Y aquí está la lista de valores. Y aquí está la descripción de lo que esas conductas obviamente conllevan. Pero verdaderamente la gente entiende, le estamos hablando su idioma, verdaderamente esos valores que definimos están respondiendo a lo que es la organización hoy día. Muchas veces esos valores fueron definidos con 4, 3 o lideratos antes que no existen, ni siquiera la organización es la misma antes y después del COVID, mucho menos va a ser un año, 5 años atrás, ¿no? Siempre lo he mencionado. Y por otro lado, ejercicios simples como cuando yo llego a una organización y pregunto, bueno, cuéntame de la marca, cuéntame cómo te identificas. Ya ves las respuestas que van inclinadas mayormente a lo que ellos hacen, pero no verdaderamente a lo que la organización quiere crear como una sola o un solo lenguaje común o una sola manera de ver la organización. Entonces, como indicas, y gracias por traerlo, la cultura va evolucionando todo el tiempo y se tiene que ir construyendo de la mano del negocio en todo momento. Y definitivamente las personas claves de la estructura, este liderato obviamente, from top to bottom, ¿no? De arriba, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, tenemos que construir porque tiene que haber una definición uniforme. Y hablaremos ahorita de esos valores que son súper trillados y nos causan confusión. Y es responsabilidad del liderato definirlo para que su gente definitivamente se comporte o refuerce ese valor como espera la organización y se dé el resultado. Compartiendo la experiencia que nosotros tuvimos en el placer y el privilegio bueno, y el entretenimiento, porque la pasamos muy bien, ¿no? No lo disfrutamos. En ese momento la organización estaba en una postura de una cultura orientada a resultados. Y eso lo han sido muchas organizaciones de aquí hacia atrás, ¿no? Yo lo veo de aquí hacia atrás. Todos estábamos orientados a resultados, queremos crecer el negocio, queremos gastar menos, pero lograr más, e innovar también y traer productos o servicios que nos eleven a otro nivel. Pero
ese cómo estaba definido de acuerdo a qué. Estaba escrito, pero estaba definido un solo nicho de la organización. Así que no iban a la par. Por eso, el construir ahora y el cuestionarnos ahora si realmente lo que tenemos plasmado, qué es esa cultura que yo quiero tener, hay que reflexionar. Y en aquel momento, una de las cosas, y quiero que me complementes, es que era bien orientado a resultados, esas evaluaciones, esas estrategias, esos números, todo estaba ahí. Pero de repente cuando empezamos a hablar de conducta y empezamos a definir realmente lo que eran esos valores que necesitaba esa multinacional en ese momento, todos dijimos, wow, esto sí que empuja definitivamente lo que nosotros queremos hacer. Y hubo mucha diferencia. Y quiero que compartas cuáles fueron los resultados que viste multipaís, estando en un rol más estratégico y triangularmente regional. Mira, Nat, si es bien cierto lo que dices. Yo creo que en cierto momento, cuando empiezas a trabajar en el tema de cultura, la organización, si no se da cuenta que la orientación tiene que cambiar de dirección y tienes que enfocarte en la gente para que como consecuencia se generen los resultados, ese debe ser como la ecuación Sí. correcta. Es ahí cuando empiezas a enganchar a la gente en este cambio, en esto nuevo que la organización quiere implementar, ¿verdad? Yo creo que y cuando tienes eso en mente, que tu objetivo principal es la gente, si quieres seguir manteniendo una cultura de alto desempeño o al final, si quieres que el negocio siga siendo estable y siga entregando resultados, necesita ser muy claro. Una de las cosas, yo creo que hubo muchos aprendizajes en ese proceso que nos tocó vivir juntas. En mi última, la organización donde trabajé, me tocó un proceso no similar, pero sí orientado a un tema de cambio de cultura. Y una de las cosas en las que necesitamos ser o estar muy conscientes es en la comunicación. La comunicación tiene que ser clara, congruente, coherente, consistente, oportuna, ¿sí? Y eso es lo que da credibilidad. Tú necesitas construir credibilidad desde el inicio. Yo creo que esa fue una de las cosas que creo que hicimos muy bien cuando nos tocó trabajar juntas, porque al final el mensaje que bajaba el resto de la organización en Latinoamérica era exactamente el mismo. Y era exactamente el mismo, ¿verdad? Que venía de Estados Unidos y el que llegó a Europa y el que llegó porque esto fue un proceso pues masivo. Exacto. Global, era exactamente el mismo. Y hay que empezar hablando de eso, hay que empezar cuando estás implementando un proceso de cambio cultural, hay que empezar por la parte racional, hay que ayudar a la gente primero a entender por qué esto es bueno para nosotros, de qué se trata, por qué lo hacemos y cuáles son los beneficios, y cuáles son los pros y cuáles son los cons. Necesitas dar información, necesitas informar, eso es lo primero. Entonces la comunicación se vuelve clave. Y ahí fue donde nos tocó hacer un trabajo muy, muy arduo. Pero luego viene la parte de empezar a enganchar emocionalmente a la gente, que es lo que se llama como inspirarlos. Entonces, que cada quien entienda por qué esto es bueno para mí, el what's in it for me, porque esto yo cómo me beneficio, ¿verdad? Sí, y que yo añade. Ajá, y yo por qué tengo que jugar un rol en todo esto, y qué pasa si yo sí lo juego, y qué pasa si no lo juego. Y entonces ahí después nos tocó hacer un proceso face to face, un proceso masivo en donde necesitábamos estar juntos, compartir experiencias, conversaciones. Las conversaciones definitivamente fueron o terminaron siendo y son como yo diría que la base o el vehículo del cambio. Cuando le permites a la gente abrir, hablar de sus miedos, hablar de sus preocupaciones, de sus expectativas, de sus necesidades, etcétera, cuando genera ese intercambio, ahí es cuando se empieza a dar como el proceso de internalización. Y si te acuerdas, ahí pues nos tocó trabajar muchísimo juntas, me tocó contigo y con otros países de la región, pero yo creo que ese momento fue realmente en donde puedes decir que empezamos a enganchar a la gente se empezó a subir al tren, ¿no? Sí. De ese cambio, empezó a comprar la idea y empezar a hacer... ¿Sí? Sin embargo, hubo tres claves y tres elementos claves que mientras te escucho recuerdo. Definitivamente el liderato
estuvo en todo momento presente, así independientemente de los niveles que estuviéramos impactando, y el lenguaje era bien consistente. O sea, hubo una consistencia en lo que comunicábamos, en lo que significaba humildad, en lo que significaba integridad, o sea, en conductas. Sí. Su- Hubo una traducción simple de lo que lo más probable los mismos empleados o la gente se podían confundir porque era ejemplos, era obviamente a través de acompañamiento, que es el segundo elemento clave, además del liderato, estar presente y ser parte fundamental, porque sin eso pues trabajamos solos, era el acompañamiento, era asegurar que estaban internalizando y definitivamente entendiendo que eso significaba y cómo se traducía en conducta. ¿Cómo que me vas a evaluar un 50% de mi desempeño en el cómo? Si yo soy Ujú. buenísima dando resultados, pero no necesariamente es un ejemplo o los comportamientos que vemos son los que la organización quiere para poder Así es. impactar finalmente al cliente, finalmente al paciente o finalmente lo que la misión establezca, que definitivamente es ese cliente externo que es el que va a absorber lo que nosotros estamos transmitiendo. Así Así que, es. y tercero, una comunicación, como tú dices, consistente, clara, en un idioma entendible y todo el tiempo, de manera despertando esa curiosidad y definitivamente haciéndolos partícipes para que pudiéramos saber que ellos estaban capturando el significado. Así que esos tres elementos fueron claves Sí. e insisto que en cualquier dinámica que nos toque trabajar, evaluando qué es lo que tenemos hoy día, que es un momento histórico y que pienso que, igual como mencionas tú, la audiencia donde están los emprendedores que están empezando, donde están las personas que tienen gente a cargo, donde quienes tienen negocio propio, donde están en multinacionales y les toca dirigir una afiliada, nuestros colegas de recursos humanos y de desarrollo, que hoy día le podemos llamar hasta facilitadores y especialistas de cultura, porque eso existe, es importante, o sea, se le ha dado mucha importancia porque sabemos que es el anclaje y es el empujón clave que tiene la organización para poder ser exitosa. Así Sin es. embargo, Perdóname dime, antes de que continúes, quiero no, reforzar dos puntos que dijiste bien importantes. Uno, cuando hablas de liderato o de liderazgo, es importante involucrar, y esto llévenselo siempre, no solo a los que son líderes por autoridad en una organización o un sistema. Hay gente que, pues, por el título de su puesto, tiene una autoridad en la organización y claro que necesitas traerlos como sponsors o como embajadores de la cultura. Pero también hay otros líderes que tienen distintos nombres, pero son líderes por influencia, son personas que no necesariamente tienen cierto rango o un título de autoridad en la organización, pero su nivel de influencia, el impacto y el alcance que tienen en la organización es muy alto. Entonces es importante identificar quiénes son esos líderes y entonces usarlos, bueno, aunque la palabra suene rara, pero trabajar con ellos en sinergia para promover el cambio, porque son personas que tienen mucha influencia sobre el resto de las personas. Y, sí, y otra cosa que dijiste de los procesos, y eso es un punto clave. Si al final, en un proceso de cambio de cultura, la organización no alinea los procesos a los nuevos valores o la nueva filosofía, probablemente puedes predecir un fracaso. Necesitas alinear tus procesos de evaluación de desempeño, los procesos de planeación salarial, la estructura de la organización, etcétera. Todos los procesos internos al cambio cultural. Tienen que estar en línea. Entonces, esta es como la parte final, porque esto permite ir reforzando positivamente el cambio. sí, definitivamente por eso la palabra sistémica es clave, porque Sí. todos los nichos, ¿verdad? O todo lo que constituye esa estructura tienen que estar definitivamente alineados. Y definitivamente un punto que es, pero el básico, que pareciera lógico, inclusive, pero no lo vemos en práctica muchas veces, es que es bien importante evaluar cuáles son esos valores personales o cómo vamos a impactar a las, o sea, cómo comenzamos y arrancamos con las personas que realmente tienen influencia en ese entorno
para evaluar cuáles son esos valores que realmente son personales y que lo más probable no nos están permitiendo empujar lo que queremos lograr. Porque como tú dices, muchas veces los tenemos ahí listos, pero muchas veces nos damos cuenta que hasta muchos líderes buenos y potenciales talentos que podríamos desarrollar friccionan en el proceso. Y muchas veces dicen, no, porque no lleno las expectativas, no, porque siento que no hago fit, pero ¿cómo aterrizamos el fit? Y realmente evaluando o teniendo herramientas, porque existen esos valores, cómo los pareamos con la organización y si hay diferencias, si hay cosas que no están congruentes, hay que trabajarlas. Porque definitivamente si no es a corto, a mediano o a largo plazo va a haber un impacto adverso y tenemos que entonces retomar como si las transformaciones fueran tan fáciles de trabajar que tú y yo sabemos que no lo son. Este, hablando de nosotros los facilitadores que nos toca, porque nos los dan en bandeja y nos dicen, bueno, ya que estamos aquí, Natacha, Carolina, y aquellos que se identifiquen, aquellas o aquellos que se identifiquen cuando les dicen, bueno, ¿sabes qué? Ahora que es un momento que yo vislumbro que es clave para evaluar cómo estamos. O sea, pasó una transición donde mandamos gente remota de inmediato cuando no existía remoto. Mandamos de repente personas a hacer tareas y asumir responsabilidades que no tenían lo más probable las destrezas para hacerlas, pero teníamos la necesidad de hacerlo o de por lo menos nombrarlos o delegarlas. Pues ahora es el momento para decir, ok, ¿qué necesito hacer para poder arrancar y evaluar o, como decimos en Puerto Rico en buen español, testear, como test, ¿verdad? Cómo evaluar y ver cómo está ese termómetro de mi cultura. Porque no va a ser la misma, no va a ser la misma antes de COVID, con todas estas transformaciones solamente individuales, también de procesos, también de cómo estamos trabajando, además de que somos seres sociales. O sea, hay muchas cosas que están pasando simultáneamente que podrían impactar lo que yo tenía antes bueno, cuando comenzamos el año. Sin embargo, ¿qué, qué vamos a hacer? Nos dan ese proyecto y nos dicen, Carolina, Natacha, aquí tienes, tú te encargas de la cultura, nosotros nos encargamos del negocio, listo. ¿Dónde está el time frame? Dámelo y la estrategia la definimos. ¿Qué le dirías tú a esos business partners que nos están escuchando ahora mismo por experiencia de cómo hacer ese acercamiento o poder tener en mente siempre cuando vayan al liderato y poder llevar mensajes claves que puedan entender que tenemos que trabajar sistemáticamente? Wow, podríamos estar hablando aquí Sí, horas de esto, horas. ¿verdad? Pero Por lo mira, menos dos o tres. sí, es muy cierto lo que dices, y yo creo que lo primero es estar consciente de que, como acabas de decir, la cultura no es la misma después de esto, o no será la misma después de esto. ¿Y por qué? Y me regreso a lo primero que dije en la conversación, porque cada crisis, cada problema, cada conflicto, cada combate que le toca vivir a un equipo, a un grupo de personas, hace que la cultura cambie. ¿Por qué? Sobre todo una como esta, porque a ninguno nos había tocado en nuestra vida personal, ni menos organizacional, vivir una situación como esta. Entonces, todos hemos sacado a flote, todos hemos demostrado comportamientos distintos seguramente a los que demostramos en el pasado. Todos hemos usado herramientas nuevas y distintas. Todos hemos tomado probablemente decisiones de una manera distinta, tomando criterios distintos que a lo mejor antes no eran relevantes o escapaban de nuestra vista. Nos hemos comportado de una manera distinta. Entonces, eso ha hecho que la cultura evolucione y se convierta en algo distinto. Entonces, lo primero, ¿por qué digo esto? Porque lo primero es estar conscientes de esto. Necesitamos ayudar a los equipos a estar conscientes de qué es lo que hoy como equipo hemos hecho que nos hace diferentes, ¿sí? Y qué cosas de eso, de lo que hemos hecho, hemos validado que hoy son efectivas, son funcionales y que queremos, digamos, como declarar como nuevas narrativas, nuevos protocolos, nuevas filosofías hacia los siguientes desafíos. Eso es bien importante.
Eso es para los equipos. Y aquí el business partner pues tiene un rol fundamental porque ¿qué tiene que ver esto? Con abrir espacios de conversación. Yo creo que eso es lo más importante, abrir espacios de conversación y escucha, que permitan a las personas empezar diálogos nuevos en cuanto a qué hemos hecho y por qué hicimos lo que hicimos y si eso funcionó y si no funcionó y qué tenemos que hacer distinto y esto cómo nos sirve para el futuro y cómo nos sentimos en cuanto a esto. No es solo un tema de pensamiento y de comportamiento, y cómo nos sentimos en torno a esto, ¿sí? Y si me siento parte de o no, y si mi rol cambió, y no hablo de mi rol, mi puesto, es mi rol, mi quehacer en la organización. Entonces, abrir espacios de conversación es fundamental. Si eres un business partner o un agente de cambio, una persona de influencia entre una organización, necesitas hacer eso. Abrir espacios de conversación y escucha. Incluso remotos y virtuales, créanme, la tecnología no es un impedimento, al contrario, y yo lo he comprobado. Miren, yo hacía coaching pues face to face, ¿verdad? Y ahora me ha tocado hacer coaching virtual, dejando a un lado un montón de mitos y rompiendo paradigmas. Y la realidad es que sí puedes construir rapport con una persona en una cámara, sí puedes crear conexión emocional, entonces no es una limitante. Es simplemente distinto, es una dinámica distinta. La otra, yo les diría, es ser disruptivos, ¿sabes? Atreverse a salir del status quo, a hacer preguntas incómodas, a no quedarse con lo que la gente dice, ir más allá de lo que tus oídos están escuchando, tomar posturas impopulares. Necesitas realmente, y mucho más si no estás presencialmente con la gente, necesitas tomar estas posturas y volverte un ente disruptivo para realmente sacar la esencia de los equipos, hoy dónde están, qué necesitan, hacia dónde vamos y poder trabajar juntos. Yo les diría otra cosa y es ser guardianes de la cultura. Eso, mira, pre-COVID, post-COVID, durante COVID y en cualquier circunstancia, un business partner necesita ser un guardián de la cultura. Necesita crear todos los mecanismos y los espacios que te permitan asegurar que la gente entiende la cultura, sabe lo que se espera de ella y actúa de manera alineada con esas expectativas y con esa cultura. Y cuando digo crear los mecanismos, puede ser que esté en mis manos, como ayudar a la gente a hacerlo, como puede ser que no, como identificar otros mecanismos. ¿Y de qué estoy hablando? Por ejemplo, en muchas organizaciones hay lo que llamamos ombudsman o esta persona que ayuda a los empleados, ¿sí? Usando el mecanismo que sea, necesita ser un guardián de la cultura y asegurar que la cultura se mantiene viva, que la gente la entiende, que cree en ella y que la transmita, porque así de esa manera nos permite, y me encanta el concepto de guardianes, por eso muchas veces o son guardianes o les llaman embajadores o les llaman bueno, ahora sí que nos ponemos creativos, porque he escuchado muchos títulos que le ponen a estos influenciadores de cultura en las organizaciones, porque son los que realmente, oye, hay quienes tienen unas destrezas y competencias fuertes de lograr cambio, influyen en otros, y esos son los que tenemos que tener pendientes para definitivamente, como parte de su proceso también, lo internalicen. Oye, ¿te ha pasado que has visto o llegas y has estado en una organización donde la misma gente te dice que sienten que hay más de una cultura? O sea, que la misma cultura que se vive en la gente no es la misma que cuando estamos en las reuniones con los líderes describen. Totalmente nada, me ha tocado vivirlo, no que me lo digan solamente, me ha tocado vivirlo. Y la razón es esa, porque como la cultura nace de las dinámicas que se dan entre los grupos de personas o los equipos, si no tienes una historia común, una historia compartida entre todos los miembros de una organización, entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber historias separadas dentro de la organización. Y eso va llevando a que hayan creencias, sistemas de creencias distintas y que se construyan culturas distintas dentro de una misma organización. Eso obviamente hace la cultura más fragmentada, más débil, los sistemas de control son más débiles. Ahí llegamos a los famosos silos y a los famosos nichos, porque sabemos
sabemos claramente que cuando nos toca fusionar o nos toca trabajar con trabajos de equipos que han estado muchos años trabajando en silos o distanciados, ¿verdad? O en sus propios, en sus propias cajitas, por ponerlo de una manera más práctica, tratar de volver a retomar para que se vean como uno no es un trabajo fácil. Y No. definitivamente es como indicas, o sea, hay que ver cuáles son esos valores o características comunes para empezar a que en lugar de nichos se vuelvan como un solo equipo. Y ahí entran todos los componentes también de cómo te defines con la identidad, entiendes bien el negocio. Yo soy fiel creyente y insisto siempre que si tú entras a un pasillo de una organización o de un cliente o de un banco inclusive, o una oficina médica y preguntas, ¿qué haces? ¿Y para qué estás aquí? Y no tienes la respuesta, hay que trabajar con ese sistema. Porque definitivamente tiene que sentirse identificado con lo que hacen y cuál es el objetivo común. No porque me lo sé de memoria, sino porque como indicabas tú, me lo estoy viviendo. O sea, me Así lo es. estoy viviendo, voy allí y realmente hablando contigo me he remontado tantas veces porque esa experiencia fue muy de crecimiento para mi persona y para ti también, este, porque me tocó tomar una decisión personal y irme de la organización porque, ¿verdad? Son de esos momentos donde tú dices, bueno, o la situación personal o me quedo y me preguntaba por qué me daba tanto trabajo tomar la decisión. Y con el tiempo me di cuenta que es que hay culturas con las que te identificas tanto que le eres muy leal. Entonces, por eso es bien importante que los roles claves de la organización entiendan esto. Así Entiendan que es un nivel a lo que le podemos llamar engagement o compromiso, le podemos llamar de muchísimas maneras, pero al final es una identificación que tú tienes con ese lugar, con ese objetivo, con esas conductas y llega. Y máxime si son complementarias con tus propios valores, te envuelves. Así que es. definitivamente cuando estamos en tiempos de mucho cambio, como lo hemos estado de varios años hacia acá, estos componentes empiezan a tomar más relevancia porque definitivamente nos ayudan a conocer qué es lo que debemos hacer de manera no distinta, pero lo más probable creativa, innovadora, iniciativas que podamos poner, porque es enganchar a estos empleados o nosotros mismos, buscar la manera de que haya elementos comunes y se vuelvan a reenamorar. He visto ejemplos donde hay quienes se quieren ir de una organización y hay un switch en la organización porque se dieron cuenta que hay un distanciamiento en lo que hacemos y cómo lo hacemos y empezamos a trabajar con esa transformación y vemos el resultado de las personas que dicen, fíjate, no lo había pensado bien, pero es eso. Las cosas como se están haciendo van en contra o me siento que no estoy identificado con eso. Ujú. Muchas veces son cosas más simples de las que los vemos, pero hacemos iniciativa de la iniciativa, del proyecto y nos enredamos y nos damos cuenta que muchas veces ir a lo básico nos permite lograr mayor impacto. Y sabes que hay veces son cosas que puedes descifrar, porque si son los valores, los conoces, los has visto seguramente colgados en la pared, los usan, ¿verdad? Pero O los en el valores son intranet. solo un elemento de la cultura, no es todo. Hay una serie de supuestos que son inconscientes dentro de la cultura, que tú simplemente los vives, pero no te das cuenta que lo haces hasta que alguien más te lo dice, ¿sí? Porque si tú describieras cómo es la cultura en esta organización donde estoy, pues tú a lo mejor hablas de los valores, pero no hablas de cosas que son del día a día, como por ejemplo, cómo me visto, ¿no? O cómo hablo, cómo nos hablamos entre nosotros, cómo recibes a un nuevo miembro de la organización, cómo pides retroalimentación o cómo das retroalimentación. Hay un montón de cosas que no son explícitas, que El, no puedes el descifrar. el ciclo completo de gente definitivamente tiene, esto es, pareciera que es y qué bueno que lo mencionas, porque pareciera que el concepto cultura es aislado y desde un principio estamos, ¿verdad?, compartiendo que no es así, está inmerso en todos los procesos de gente. Así es. Inclusive he experimentado personas
que han querido crecer en la organización y por simplemente no sentirse identificados o arraigados o enamorados de la organización o de lo que hace o está haciendo, a lo mejor porque no lo entiende, a lo mejor porque no lo han acompañado, a lo mejor no le han tocado el tema, igual en las evaluaciones, igual en los sistemas de compensación, o sea, todo tiene que estar de una manera u otra bien relacionado a lo que está inmerso, que realmente es lo que la organización logra como entidad o como nosotros logramos como personas, ¿verdad? Que son esas creencias, esos pensamientos, esas maneras de comportarnos, pero si de alguna manera hay un valor bien particular que te vas a reaccionar rápido, porque en todos los foros de certificaciones que he estado y donde he hablado del tema, o he recibido, ¿verdad? Mucha educación, lo mencionan. Y es decir, ¿cómo tú le explicas a la gente qué es integridad? Cuando realmente, en definición, pareciera simple. Entonces, ¿cómo le dices a una persona que es íntegra o no? No, no es tan simple. Entonces nos apalancamos de procesos de la misma organización cuando realmente integridad es hacer lo correcto y ser el ejemplo de lo que la organización espera de ti o de lo que el entorno espera de ti. No, Pero en normalmente lo entiendes práctica, cuando tú lo demuestras, ¿no? No exacto. cuando se lo Entonces explicas. tú lo ves en los valores y me identifico porque he estado en organizaciones donde integridad es número 2, número 1, porque realmente es fuerte. Pero en el momento de integrarlo en la organización y hacerles entender que realmente es importante, es retante hablarles el tema. Entonces le pones ejemplos y los ves, igual pasa con el tema bueno, lo ata mucho con cumplimiento, el tema de integridad, pero igual pasa con la humildad. Igual pasa con seamos creativos. Cuando tú pones Con creativo, la ética, imagínate. Un ética, tema tan complejo como la ética. acabas de mencionar uno espectacular que tú dices, bueno, yo me considero ética, o tú te Ajá. consideras ético, y los escuchamos siempre, ¿verdad? Compartiendo, pero esencialmente la ética que practicas es la que la organización espera, pues eso tiene que bajar y esas definiciones tienen que estar bien claras, porque si no, al momento de evaluar, olvídate que nuestros empleados van por una dirección y la organización va por otra. Así que definitivamente es clave. Oye, Caro, cuéntame cuál ha sido esa experiencia que te ha impactado sin mencionar la compañía, que tú digas, caramba, esto ha sido un impulso heavy que yo he hecho, para empujar un lenguaje de valores o realmente donde tú has visto logramos algo y se nota, no solamente el resultado, sino en el entorno, en el ambiente, en cómo la gente comparte, se interacciona. ¿Cuál sería esa? Brevemente, o sea, ¿o qué fue lo que sucedió que te impactó tanto? Bueno, mira, vienen varias a mi cabeza, Nat. Una fue la que nos tocó vivir juntas. Y una más reciente fue en la última organización donde trabajé hace ya varios años. Hubo un proceso de adquisición, o sea, la empresa donde trabajaba adquirió otra organización, pero la división en la que estábamos se tuvo que integrar con la organización nueva que compraron. Entonces, imagínate, ¿no? Nosotros compramos, pero a la vez nos tocó ser parte de la organización nueva que llegaba. Ahí nos tocó trabajar desde cero en todo el proceso de cambio cultural, trabajar en la identidad. Me acuerdo clarísimo de las personas preguntando, bueno, pero ¿cómo nos llamamos ahora? ¿Somos A o somos B? Hasta esa pregunta era difícil de contestar, ¿sabes? Pero sabes Desde que cómo nos voy a llamamos. hacer un paréntesis porque quiero que continúes por esa línea porque sé que muchas personas que van a estar están en vivo escuchando y que van a estar viéndolo grabado, se van a identificar. En Puerto Rico hoy día estamos trabajando con muchas organizaciones o varias organizaciones que se están juntando y tú no juntas un nombre, tú juntas lo que tú estás explicando, o sea, qué color uso, cómo me expreso, o sea, quién soy Sí. ahora. Ajá. Pero Continúa. sabes que ahí conocí algo en ese momento que me dejó con los ojos abiertos y es que, y de hecho no lo hace solo la empresa donde trabajé, muchas organizaciones, sobre todo americanas, lo que hacen es que cuando están en proceso de prospección para ver qué compañía compran,
no sé si lo sabían, pero hay un equipo de trabajo dedicado a estudiar el fit cultural de la empresa que van a comprar, bueno, el potencial fit cultural de la empresa que se va a comprar con la empresa compradora. O sea, es tan importante el tema de la cultura que hasta hay gente trabajando para evaluar, así como evalúan temas financieros y temas de marcas y productos, etcétera, el tema del fit cultural entra en la mesa con la misma importancia o quizá más que los otros. ¿Por qué? Porque otra vez, la cultura puede ser el factor de éxito de esa integración o el factor de fracaso. Así Entonces, wow, fue así como para mí increíble, pero eso ayuda o ayudó a que cuando se hizo la integración, no dirías que las organizaciones eran parecidas, pero la verdad es que sí tenían algunos valores en común, como formas de ser, ways of doing, similares, y eso claro que ayuda en el proceso de cambio, ¿no? Pero ahí necesitas empezar a enamorar a la gente, otra vez, voy a lo que dije hace un rato, primero entrar por la cabeza y explicar, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué hacemos esto? Y ahora, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo va a pasar? ¿Y cuándo va a pasar? ¿Y cómo nos beneficia? ¿Y cuáles son los pros? ¿Y cuáles son los cons? Necesitas dar información a la gente y en eso trabajamos y créanme, yo no estoy, esto no es de una semana, 2 semanas, no, nos echamos 2 años en el proceso. Y luego a que la gente entienda y que se empiece a enamorar de las marcas, de los eslogans, de qué decimos hacia afuera, porque el tema una cosa es la identidad corporativa y otro la imagen corporativa. Tiene que hacer fit sí. o hacer match Tiene que ser congruente. con lo que predicas hacia afuera. En eso también necesitas trabajar y que la gente conozca las nuevas marcas y pueda hablar de ellas y los productos y los procesos. Entonces, pues yo creo que fue un proceso de cambio 360, pero me van a decir que hablo de lo mismo, pero créanme, si se tienen que llevar una cosa de esta conversación es esto. Lo más importante fue abrir espacios de conversación para que la gente, me acuerdo, hicimos como talleres y se llamaban el journey de bla, bla, pues del nombre de la empresa, ¿verdad? Y entonces eran como trabajar en como stages, como la curva de cambio y claro, la gente tuviera la oportunidad de decir hoy cómo me siento y si estoy en la negación o no, y qué creencias tengo que me obstaculizan, qué creencias tengo que me impulsan a avanzar, y qué miedos tengo, y hoy qué estoy yo dispuesto a hacer y qué no estoy dispuesto a hacer, etcétera. Pero también abrir esos espacios de conversación fue clave. Para mí es uno de los principales aprendizajes que en cualquier proceso de cambio de cultura necesitas llevar a cabo. Capturando mucho de lo que acabas de compartir, que hemos tenido muchas experiencias de esas y hay quienes la están pasando ahora, que para quienes lo están experimentando ahora, no solamente como parte de la organización, sino como quienes son parte del comité o responsables de lograr que eso surja y haya una transformación saludable, es clave tener, como indicas, claridad en esas iniciativas que voy a hacer y escoger cuáles son las que van a tener mayor impacto. En muchas ocasiones hacemos una lista de iniciativas sin hacer una evaluación previa de lo que realmente son esos win-to-win actions, ¿verdad? Esas acciones que realmente van a tener en poco tiempo mucho más impacto de las 7 iniciativas que planifiqué para el año o para el cuarto de año o lo que fuese. Entonces, es bien clave traducir lo que queremos lograr en acciones realistas, ¿verdad? Y que el negocio permita y que haya un acompañamiento definitivamente de gente que conozca y pueda influenciar en otros. Así que definitivamente nos identificamos con el idioma y es como indicas, o sea, la imagen corporativa con la identidad son dos cosas bien diferentes. Nos tenemos que enfocar realmente en la parte interna para impactar la gente externa. Podemos tener insumo externo para ver realidades que no necesariamente internamente estamos viendo, ¿cierto? En el cliente, en quien impactamos, etcétera. Pero hoy tuve una experiencia donde vi la misión de donde me encuentro y lo primero que pregunté, así en el pasillo a los empleados era, ¿esa misión cómo la viven?
O sea, era una sola frase. Esa misión, ¿cómo lo hacen? Y cada cual tuvo respuestas diferentes. ¿Tienen alguna guía? ¿Les invitan a entender cómo hacerlo? Pues no, al final, si no hacemos el acompañamiento o la aclaración o llevar y aterrizar ese lenguaje simple y común, cada cual va a asumir la definición de los valores a su manera. Entonces empezamos a crear lo que llamo las grietas, lo que yo le llamo las grietas entre las paredes y empiezan a separarse lo que definitivamente son los equipos de alto rendimiento que nos pueden elevar la organización y lo que hacen es que finalmente siguen trabajando aisladamente. Caro, estamos acercándonos ya al cierre, creo que ya llevamos Sí, una horita. ya. Quisiera recalcar esos puntos que ha sido de manera consistente y te lo agradezco, en definitivamente dejar saber que cuando hablamos de cultura no es una dinámica o sea, de un día para otro, no es un concepto, es un significado, es un cúmulo de dimensiones que tenemos que tener claro cuando trabajamos en eso, que realmente tenemos que entender que el no tener una cultura definida o clara que esté complementada con el negocio o que ayude a impulsar el negocio nos puede perjudicar o impactar de manera distinta. Podemos perder gente buena, podemos no lograr resultados, podemos sentirnos incómodos y podemos no manejar necesariamente las crisis porque tenemos la organización, ¿verdad?, distribuida. Y definitivamente, como parte de este espacio de impulso, que me siento muy entusiasmada porque ya arrancamos y de esto se trata, es tratar de llevar mensajes claves. Y Caro, te agradezco enormemente que hayas sacado de tu tiempo, has estado conmigo. ¿Qué es ese mensaje clave para ir cerrando que quisieras compartir? Bueno, mira, me encanta aquí dicen, no, sigan, que no, No, me encanta, me vale. encanta cuando dicen que realmente la cultura es el anclaje de la construcción y que definitivamente ayuda a mover las estructuras. Ayuda, ayuda e impulsa. By the way, la cultura impulsa, es única, pero impulsa a la organización, Y impulsa la los resultados. manera, y ahora que mencionas la estructura, y perdón que nos sigamos aquí, No, es que ahorita estamos, cierro, te pero digo, la estructura es un factor uno de los factores que define la cultura. Es como si dijera, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La estructura es una de las cosas que ayuda a definir la cultura. Y cuando digo la estructura, me refiero a todo, desde los niveles en la organización, el estilo de liderazgo, el tamaño de la brecha que hay entre el alto mando y la base de la organización, que tanto se comunican, cómo fluye la comunicación y los procesos, etcétera. Pero bueno, ahorita como leí que mencionaron el tema de la estructura, es un tema clave, entre clave, otros. es clave. Y bueno, Y, ahora sí para cerrar, perdón, y ibas a decir algo. quién sabe si vamos a necesitar parte 2 parte 3 porque esto Sí. es un tema bien abarcador, justamente necesario, para mí estrictamente necesario, no porque me haya especializado y me amo el nicho, pero cuando hablas de cultura también hablamos de otras diferencias que entran, sobre todo cuando trabajamos hoy día remoto y globalmente, y donde hay otras dinámicas culturales que son individuales, que no son necesarias, que son las sociales, ¿no? No son las que son de la organización. Cuando esas chocan, sí también obviamente impactan esa misión y visión que tiene la organización o ese objetivo que tiene ese líder para mover esa afiliada o negocio. Así es, eso, hermoso lo que dices y fíjate que coincide con algo, el mensaje que quiero dejar y no voy a hablar solo de la cultura en general. Así como acabas de decir, mira, nos hayamos dado cuenta o no, pertenecemos a múltiples culturas. ¿Y por qué? Porque pertenecemos a múltiples sistemas. El organizacional es uno, el familiar es otro, la comunidad, el vecindario al que perteneces, un sistema social, el estado, el país, o sea, etcétera. Pertenecemos a muchos sistemas y en cada uno hay una cultura. Y el mensaje que yo les quiero dejar, y va más allá de la cultura, y mira, muy en línea con tu eslogan, esto que me encanta, como lo llamas tú, el momento de impulso.
es que reflexionemos sobre el rol que queremos jugar. ¿Quiero ser realmente un impulsor del cambio o quiero ser un espectador simplemente? Claro que tú tienes la elección y claro que puedes jugar uno de los dos roles. Mi invitación es a que te arriesgues a jugar un rol de impulsor del cambio. Y tú dirías, bueno, pero pues el cambio ya está aquí, ¿no? O sea, Sí. ¿cuál cambio voy a impulsar? O sea, el cambio está sobre mí, ya estamos, bueno, realidad es que el cambio no es eso nada más. Si tú lo llamas, hoy se llama COVID, mañana se llamará otra cosa, pero el cambio no es el COVID, o sea, el COVID es un suceso del cambio, es un inicio del cambio, pero el cambio realmente tiene otras etapas y es ahí donde jugamos un rol. El cambio tiene que ver con, bueno, sí, es COVID y todo lo que ha sucedido alrededor, pero tiene que ver con cómo yo estoy viviendo ese proceso de cambio, qué aprendizajes estoy tomando de ese proceso de cambio, qué herramientas hoy estoy aprendiendo para manejar los cambios y los desafíos que vienen más adelante, ¿sí? Es reflexionar sobre el rol que has jugado, cómo se han dado las dinámicas con los otros entes del sistema, de los distintos sistemas a los que pertenecemos. Entonces, y esto tiene que ver con resiliencia y tiene que ver con un término bien interesante que se llama antifragilidad. En uno de mis videos hablé de eso, pero de verdad, lean, es una teoría relativamente nueva que ha salido y tiene que ver con no solo cómo superas tú los cambios, sino cómo te quedas después del cambio, qué tan preparado te quedas y qué tanto vuelves tú a un estado, no al estado inicial, sino a un estado superior, mejor, para enfrentar lo que sigue. Entonces, wow, pues imagínense el tamaño del reto. Y ahí es donde hago esta invitación, es hacer un impulsor del cambio y no un espectador, ¿sí? Y me encanta como hacer esta conexión con, pues, el momento de impulso, ¿no? Gracias, Caro. Definitivamente, qué mejor que eso. Yo quisiera solamente añadir que definitivamente es el objetivo. El objetivo es que ahí cada uno somos impulsores de cambio. Cuando estamos en escenarios, a veces esperamos que el cambio lo maneje la organización o el entorno en donde estamos y no nos damos cuenta que tiene que empezar por nosotros. Nosotros cada uno tenemos una mochila y una maleta de experiencias y destrezas. Y definitivamente tenemos que hacer la asignación de estudiarlas. Estamos pasando por unos muchísimos momentos. Es como tú dices, no es COVID. Yo quisiera abrir a la reflexión que COVID nos ha invitado a hacer una reflexión e internalización de qué somos, qué tenemos y qué podemos aportar para que definitivamente podamos lograr nuestros propósitos que nos hemos puesto. O sea, cada cual tiene su propósito y tiene como tú dices, ir evolucionando desde el individuo, donde nos desenvolvemos, al trabajo. O sea, somos uno solo, pero cada cual tiene sus destrezas. Así que gracias, Caro. Allá tienes un ratito más. Aquí en Puerto Rico ya son las 7 y 7 de la noche, si no me equivoco. Así que 7:39 de la noche Sí, ya. 7:39, aquí son las Así 5. que sí, 7:39. Así que te agradezco nuevamente. Quién sabe si nos volvamos a juntar. Es un tema muy interesante. Y a toda mi audiencia que estamos arrancando, es nuestro primer espacio. Los invito a que vivan el momento de impulso y nos vemos en la próxima. Gracias. Felicidades, Nat, por este proyecto. Mucho éxito, te auguro. Gracias a toda la audiencia por sus comentarios, sus preguntas. Yo, sabes, ese tema encantada. Te agradezco mucho la invitación. La verdad es que lo disfruté mucho. Y sí, ojalá que volvamos a conectar en otro momento. Claro que Gracias sí, a todos gracias, por Caro. conectarse. Un Que estén abrazo. bien todos. Buenas noches. Bye bye. Adiós.